Muy Bueno, buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta segunda actividad del ciclo de charlas sobre protección de datos personales y privacidad que está realizando la Fundación Pro Bono en colaboración con uno de sus miembros, el estudio Cariela 10 Pérez Cotapos. Mi nombre es Natalia Cerón, abogada a cargo de las organizaciones sociales en Fundación Pro Bono, y el día de hoy conversaremos sobre ciberseguridad, buenas prácticas para proteger los sistemas informáticos de tu organización. Antes de presentar a nuestro abogado experto, quería recordarles que Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años promoviendo el acceso igualitario a la justicia en favor de personas en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales. Y para eso tiene distintas áreas de trabajo. Una de ellas es la de educación legal. En este programa, abogados expertos realizan charlas, capacitaciones y talleres en derecho, además de elaboración de material comunicacional para poder acercar la normativa a las personas y comunidades. Para poder tener esta conversación, hemos invitado a José Pablo Apóstol. Él es abogado de la Universidad de Chile, abogado asociado de Carola Díez Pérez Cotapos, estudio jurídico, miembro de Fundación Pro Bono, y ha dedicado su práctica profesional al área de tecnología, privacidad, ciberseguridad y propiedad intelectual. Comentarles que esta transmisión va a quedar grabada en nuestra cuenta de YouTube, donde pueden encontrarnos como Fundación Pro Bono, de manera tal que puedan revisar cuantas veces quieran como material de consulta. Les sugerimos dejar sus consultas en el chat de Zoom para que podamos hacérsela al expositor a lo largo de la presentación, sin perjuicio que al final dejaremos un buen espacio para poder conversar, comentar y resolver otras preguntas que tengan ustedes. Bienvenido, José Pablo, perdona. Gracias por estar acá con nosotros y te doy la palabra. bueno, hola a todos, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Natalia. La exposición del día de hoy se va a centrar en una sola pregunta. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Fundación Pro Bono por la invitación y por organizar este ciclo de charlas que junto con Max preparamos para las organizaciones sociales, previendo una serie de cambios legislativos que están en discusión, pero la sesión del día de hoy va a ser más bien una sesión como no tan leguleya, sino más bien práctica, en el sentido de que vamos a tratar de resolver, o al menos tratar de explicar cómo es que podemos lidiar con una pregunta que es la que está proyectada en la presentación: ¿cómo protejo la información de mi organización? ¿Ya? Eh, el orden de la exposición va a ser el siguiente. Vamos a examinar ciertos conceptos básicos o necesarios para determinar el alcance de la seguridad de la información dentro de una organización, cuáles son los atributos que tiene que tener la información para que se considere segura. Vamos a tratar de identificar algunos conceptos claves que son, por ejemplo, los flujos de información y los datos. Y después vamos a identificar ciertas actividades críticas que tiene que desarrollar una organización en su proceso de asegurar sus activos de seguridad de información en materia o para poder dar cumplimiento a normas de ciberseguridad y, en definitiva, estar seguros en un entorno digital. ¿Ya? Primero, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de seguridad de información o que la información se encuentra segura? ¿Ya? La información o la seguridad de la información se logra cuando se cumplen con una serie de atributos sobre la información. Una información está segura cuando cuenta con estos tres atributos: es confidencial, está íntegra y se encuentra disponible para la organización. ¿Ya? Confidencial se refiere a la protección de ella contra el acceso y la divulgación no autorizado. Por ejemplo, yo, Pablo, puedo acceder a los documentos de esa organización, pero, por ejemplo, yo no debiera o no debiera poder acceder a los documentos de otra organización de la cual yo no soy miembro o de la cual yo no tengo un vínculo contractual, por ejemplo. Así, por ejemplo, para una fundación, el listado de socios o el listado de beneficiarios, por ejemplo, a los cuales se les presta ayuda social, solo debe ser accedido por los miembros de esa organización y también por aquellos que son beneficiarios, en el caso de que así sea necesario. Entonces, por ejemplo, si accediera a alguien, por ejemplo, un actor malicioso o a alguien no autorizado, esa información dejaría de estar segura porque perdería uno de los atributos que es necesario para estimar que está segura, que es la confidencialidad. Ahora, junto con la confidencialidad también se encuentra la integridad. Además de la confidencialidad, tiene que concurrir la integridad. Esto es que se mantenga de manera exacta y completa los datos y la información que se almacenan dentro de una organización. Por ejemplo, piensa en el listado de si uno realiza un depósito en una cuenta bancaria.
Una información poco íntegra o que ha perdido atributos de su integridad se refiere a aquella información que ha sido alterada, ¿ya? Por ejemplo, una información puede ser confidencial, pero ¿qué sucede si alguien dentro de la organización que no cuenta con las autorizaciones correspondientes realiza una modificación y altera o daña el proceso asociado a estos datos? Por ejemplo, no se puede ejecutar o no se puede realizar transferencias bancarias o transferencias de ayudas sociales, por ejemplo, para uno de los beneficiarios. Ahí la información ha perdido uno de los atributos significativos para ella, que es la integridad. Entonces, confidencialidad, mantenerla en secreto. Íntegra, que no se mantenga alterada y solo sea modificada por aquellas personas autorizadas, y también disponible. La disponibilidad se refiere a que la información de los sistemas o aquello que nosotros estamos protegiendo mediante distintas medidas esté disponible o sea accesible para aquellas personas autorizadas cuando sean necesarios. Pensemos, por ejemplo, en un contexto clínico, que es donde esto se ve de manera más crítica. Si yo estoy prestando ayuda o atención en salud, la información asociada, por ejemplo, a las enfermedades que yo tengo, tiene que estar disponible de manera rápida y eficiente. O sea, si yo voy a recibir una atención médica o me van a prestar o van a realizar una determinada prestación, la información asociada a mi persona, que puede ser enfermedades anteriores, datos de cuentas bancarias, sí, diagnósticos preexistentes, tiene que estar disponible, por ejemplo, para quien necesita consultarla. En este caso podría ser un médico, un trabajador social. Entonces, el que la información no esté disponible, uno dice que está perdiendo atributos de seguridad. Es una información que no está segura, que no fue asegurada de manera adecuada. Entonces, siempre que nosotros estemos pensando en cómo tengo que asegurar la información de mi organización, yo tengo que estar pensando en estos tres objetivos. Confidencial, que se mantenga secreta para las personas no autorizadas, que esté íntegra, que sea registrada de manera completa y que no sea alterado por aquellas personas que no tienen autorización para realizar una modificación, y que esté disponible. Si ustedes se fijan, son tres valores distintos que van un poco, uno puede cumplir más o menos un distinto valor. Por ejemplo, hay información que está muy disponible, pero que precisamente como está en un sistema que la hace muy disponible, pierde ciertos atributos de confidencialidad. O por ejemplo, información que es consultada confidencial por varios miembros de la organización puede tener ciertos problemas de integridad porque pueden existir modificaciones de distintos miembros que no son realizados de manera coordinada. Entonces, por eso es importante tener presentes estos tres objetivos, porque a pesar de que uno, para asegurar la información de una organización, termina escribiendo algunas políticas de privacidad o políticas de seguridad de la información, estos son los tres objetivos que una organización tiene que estar buscando lograr con la información que ellos resguardan. ¿Y cómo es que uno logra estos objetivos? Son tres medidas, en verdad son tres mecanismos que que las organizaciones tienen a su disposición para lograr estos objetivos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. En primer lugar, hay medidas técnicas. Por ejemplo, si yo quiero mantener la información confidencial, yo puedo cifrarla. Esa es una medida técnica de seguridad de la información. Precisamente, al cifrarla, por ejemplo, o al poner ciertas claves especiales de autenticación para acceder a ella, por ejemplo, una clave especial que solo ciertos usuarios de la organización conocen, yo le estoy poniendo una capa técnica de protección a la seguridad, a la información que yo tengo almacenada. Pero también pueden existir, por ejemplo, medidas organizativas. Yo, además de implementar medidas técnicas, puedo dictar, por ejemplo, una política, o puedo capacitar a los usuarios de mi organización para hacerles presente de que ellos solo pueden acceder a la información que están autorizados para acceder. No porque, no porque uno tenga como animosidad contra ellos, sino precisamente porque es necesario mantener estos tres atributos de la información que yo estoy protegiendo en mi organización, y que por esa razón las personas que tienen cierto grado de autorización solo pueden acceder a ella. Entonces yo puedo cifrarla, ponerle una clave, medidas técnicas, dictar una política o capacitar. Esas son medidas organizativas de la organización misma, y también hay medidas legales. Por ejemplo, cuando la información ya es sumamente crítica y uno tiene, por ejemplo, que resguardar no solamente a través de medidas técnicas, sino también mediante multas para evitar sanciones legales que pueden poner en riesgo a la organización, uno puede, por ejemplo, resulta que este funcionario o esta persona que va a acceder a una determinada base de datos, la información es tan crítica porque, por ejemplo, contiene diagnósticos de enfermedades raras, diagnósticos de VIH, o, por ejemplo, em, situación socioeconómica crítica que puede resultar en discriminación para, para determinadas personas si es que se divulgan. Yo puedo decir, bueno, yo te voy a dar acceso a ti a esta información,
pero también tú tienes que suscribir, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad o se incorpora una cláusula especial en el contrato para esa persona, ¿ya? Entonces, estas son tres tipos de medidas que no son excluyentes una de la otra. Yo puedo adoptar medidas técnicas, organizativas y legales para proteger un determinado activo de la organización, pero también puedo adoptar medidas solo técnicas o organizativas, puedo también tomar medidas organizativas y legales o puedo tomar medidas técnicas y legales, ¿ya? Aquí, esto es más bien, ustedes dirán, pero ¿cuál es la que yo tengo que adoptar? Esto lo vamos a ver durante la presentación, pero básicamente esto es como un proceso iterativo. La organización, ustedes son los que conocen mejor los procesos que ustedes llevan a cabo y ustedes saben cuáles son sus activos más importantes. Entonces, muchas veces, y en esto ayuda a la Fundación Pro Bono, y este es el sentido de esta charla, es que parte de prever o de prepararse para estos cambios legales pasa por precisamente darse el tiempo de sentar e identificar lo que yo llamo los flujos de información. ¿Dónde es que está entrando la información? ¿Dónde es que yo estoy interactuando con agentes externos? ¿Dónde es que dentro de mi organización, por ejemplo, alguien está accediendo a una determinada información? Yo tengo que darme el tiempo de sentarme y analizar cada uno de los activos que son importantes para mí, que vamos a ver más adelante cuáles son. Pero básicamente, uno tiene que intentar identificar en esta información crítica, en estos activos críticos, eh, la, buscar lograr la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información y adoptar medidas técnicas, organizativas y legales. Y siempre haciendo un hincapié en que la capa organizativa, esto es la capa de las personas, de los miembros de la organización, siempre es la más crítica. Y usualmente el modo en que se lidia con esa es mediante capacitaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los flujos de información y cuáles son las distintas iteraciones que uno tiene en un flujo de información? Los flujos de información, como pues, ustedes pueden eh, ver del propio nombre, el flujo describe algo dinámico, algo que no es estático. Los flujos de información de las organizaciones siempre están cambiando. Por ejemplo, el estado de beneficiarios de una determinada organización sufre alteraciones constantes, que ingresan, cambian, entran, salen personas, se mejoran, cambian. Entonces, es un proceso constante y evolutivo. O sea, uno tiene que ir identificando constantemente de qué modo es que ingresa la información a una organización y cómo es que ésta sale. Y el modo en que normalmente se lidia o se identifica esto es normalmente nombrando un encargado, ¿ya? Ahora, en Chile, dado que no contamos con una legislación muy avanzada en materia de protección de datos personales y ciberseguridad, usualmente el encargado tiende a ser alguien de dos áreas. Del área legal, por regla general, porque él conoce, por ejemplo, los contratos por los cuales, por ejemplo, ingresa información, por ejemplo, informaciones de pago a proveedores, redacta los formularios de los miembros o los propios directores de la organización cuando son más pequeños. Entonces está esta capa de información que es más bien organizativa, legal, que un usuario interno lo conoce muy bien, pero también además del área legal, también está el área TI. O sea, si dentro de su organización hay algún miembro o algún sujeto que está encargado, por ejemplo, de seguridad de la información, ese encargado o la persona que conoce más de esa área va a ser capaz de decirte qué herramientas se usan, qué proveedores se usan, cómo es que se gestionan o se crean los archivos bases de datos. Entonces, ustedes tienen que pensar, quién dentro de mi organización puede ser capaz de identificar estos flujos de información, cómo es que entra y sale información, que puede ser no solo digitalmente, a través de sistemas como correo electrónico o compartir archivos, sino que también puede ser analógicamente, mediante la suscripción de contratos de servicio o contratación de proveedores, ¿ya? ¿Qué es lo importante y por qué estamos haciendo el ciclo de charlas ahora? Que nosotros estamos en una etapa previa a la entrada en vigencia de ciertas reformas legales. Entonces, si ustedes necesitan o requieren de una asesoría como pro bono para estos fines, para poder identificar, resulta que esto es complejo, esto me suena como muy enredado, bueno, estamos en una etapa previa al inicio de reformas legales, previa a la aplicación de multas, entonces antes de la entrada en vigencia de la ley es como el mejor periodo para poder hacer estos procesos y poder adecuarse a la legislación con antelación, ¿ya? Entonces, eh, la ventana de tiempo está corriendo ahora. Entonces, ¿cuáles son las acciones que uno tiene que hacer para poder controlar o gestionar los flujos de información de su organización? Lo primero es planificar, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de dos tipos de planificación.
una planificación que yo llamo ciber y una planificación de datos, ¿ya? La planificación ciber se refiere más bien, se refiere a las medidas de seguridad que yo tengo implementadas y a y a los sistemas de información que usa mi organización. Por ejemplo, siéntense, estas son preguntas para ustedes, siéntense y reflexionen. ¿Qué medidas básicas de seguridad tenemos implementadas actualmente? ¿Ya? ¿Tienen alguna medida técnica? ¿Alguna medida organizativa? Por ejemplo, cuando ingresa alguien a la organización, recibe una charla o una capacitación sobre el manejo de información de los socios, por ejemplo, o de los beneficiarios. Los usuarios tienen un doble factor de autenticación de manera obligatoria o simplemente ingresan y se les da una clave, ¿ya? ¿Cómo aseguramos las contraseñas y las cuentas de acceso de nuestros miembros? Por ejemplo, todos los usuarios que pertenecen a mi organización debieran tener los mismos privilegios de acceso a la información. Y si es así, vamos a obligar, por ejemplo, al usuario que tiene acceso a información más crítica a que tenga una clave más poderosa o más rigurosa. O también, por ejemplo, uno de los grandes problemas de seguridad de la información actualmente es la no actualización de software, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes siempre les llega, por ejemplo, la notificación de que, no sé, hay que actualizar Windows y uno dice, qué lata, en verdad nunca lo voy a actualizar, me da una lata. O cuando uno abre una aplicación, dice, oye, resulta que hay una actualización para pendiente para este software. Una buena medida que puede ser, por ejemplo, una política de la organización es mantener los software actualizados, ¿ya? Y eso pasa por la parte de la planificación. ¿Qué software son los que usamos? ¿Cómo los mantenemos actualizados? ¿Cómo acceden a ellos nuestros usuarios? Todas esas son preguntas del día a día que por regla general uno en una asesoría, por ejemplo, junto con la Fundación Pro Bono, puede volcar en políticas de seguridad de la información. También, por ejemplo, y esto es lo más crítico, tenemos un plan simple para hacer copias de seguridad de nuestros datos importantes y cómo los recuperaríamos en caso de pérdida. Un principio general de la seguridad de la información es básicamente segmentar la información. O sea, yo no puedo tener toda la información crítica en un determinado repositorio, porque ¿qué pasa si un atacante decide o gana acceso a esa información e impide que yo acceda a ella? Por ejemplo, al listado de socios o al listado de beneficiarios de mi organización. Básicamente paralicé y voy a tener que detener las funciones hasta resolver ese problema. O peor aún, no voy a poder resolverlo y voy a tener que iniciar o partir de cero. Entonces, si se fijan, estas distintas preguntas son necesarias para planificar cómo es que uno levanta o gestiona la infraestructura cibertecnológica de la organización. Y estas son las preguntas básicas que uno tiene que hacerse y que podría hacerse en una asesoría con la Fundación Pro Bono para fines de adecuar la organización para el cumplimiento de las reformas legales que vienen, ¿ya? Y bueno, como siempre, ¿cómo capacitamos a nuestro equipo? Eso siempre es muy importante. Siempre es más importante. Si ustedes quieren saber, si me preguntarían a mí, ¿a qué le dedicaría más tiempo? Precisamente es a capacitación de los usuarios, a capacitación de la gente que pertenece a la organización, porque todas las otras preguntas que son más bien técnicas, ya hay productos, ya hay herramientas, uno puede contratar o utilizar ciertas herramientas que están disponibles gratuitamente para asegurar la información. Pero capacitar a las personas y hacer que adquieran conciencia es lo más importante de la capa de planificación ciber. Ahora, la planificación de los datos. Como en ciberseguridad existen como estas dos capas, digamos. Por un lugar, los computadores, pero también la información o la infraestructura con la cual interactúan las personas. Y aquí es donde uno empieza a identificar ya los flujos de información propiamente tal. Por ejemplo, ¿han pensado en qué información entra y sale y circula de su organización? Por ejemplo, ¿qué bases de datos mantengo yo dentro de mi organización? ¿Hay algunas bases de datos sin las cuales yo no puedo operar, por ejemplo? Eso es lo más importante porque eso es lo que va a determinar el nivel de esfuerzo, porque si ustedes identifican que hay alguna base de datos sin la cual ustedes simplemente es mejor cerrar la fundación, a esa es a la que yo voy a tener que volcar la mayor cantidad de esfuerzos en controlar los accesos, en capacitar a la gente en su gestión, en dar permisos o determinar permisos, sea técnicamente, asociándolo a un usuario, por ejemplo, sea organizativamente, sea dictando una política que me permite distinga los distintos niveles de permisos para modificar una base de datos o legalmente, obligándolos, por ejemplo, mediante la suscripción de un acuerdo a que solo pueden ciertos cargos editar esa información. Entonces, siempre preguntan, ¿qué información entra, circula y sale de tu organización?
porque uno adquiere información, la usa y después esa información también sale. Entonces, todo ese ciclo de vida uno tiene que planificarlo dentro de la información, sobre la infraestructura que uno levantó anteriormente, que muchas veces puede ser simple, bueno, algunos dicen precaria, pero en verdad, por regla general es simple. Ya las herramientas de gestión de seguridad de la información se encuentran disponibles para los consumidores finales, que somos todos nosotros. Entonces, con una buena asesoría, uno puede tomar las medidas adecuadas para proteger la información que es crítica de la organización. Entonces, de nuevo, la planificación de los datos, qué información entra, circula y sale de su organización. Pero ahora, entra, circula y sale, pero ¿qué información es la que está entrando, circulando y saliendo de mi organización? Y aquí es donde uno tiene que darse cuenta de que hay cierta información que es más crítica que otra. Por ejemplo, el nombre de alguien es un dato por regla general no sensible. Pero, por ejemplo, el nombre, dirección y diagnóstico en un registro de un listado de enfermedades pasa a ser un dato sensible. Entonces, probablemente esa vinculación de datos que yo puedo identificar que está dentro de mi organización, yo tengo que resguardarlo de manera más intensa, ¿ya? Y otra pregunta que es importante, ¿sabes por qué recoges y mantienes ciertos datos personales? Porque ¿qué pasa si resulta que hay una base de datos que no cumple ningún propósito? Que alguien la creó y a la cual no se le da ninguna utilidad, no presta ninguna utilidad, no se da uso. Existen muchas de esas bases de datos dentro de las distintas organizaciones y no piensen, por ejemplo, en un listado como muy sofisticado, muy acabado de información. Puede ser una planilla Excel. En una planilla Excel con un listado de información que no se da uso, puede exponer eventualmente a la organización a riesgos reputacionales actualmente, que es lo más crítico. Se filtra base de datos de ex miembros de una organización. Son ex miembros, podrían haber sido eliminados y porque no se le está dando ningún uso. Entonces, ustedes siempre tienen que tener presente por qué tengo esos datos personales y por qué se mantienen. Si no es posible articular una explicación adecuada de por qué se genera una base de datos, por qué la mantengo dentro de mi sistema o por qué está alojada dentro de los sistemas de los miembros de la organización, la recomendación que yo les daría es derechamente eliminarla, porque no está prestando ninguna utilidad y al contrario está constituyendo un factor más de riesgo para la organización. Ahora, junto con identificar estas bases de datos y por qué las mantengo y por qué se mantienen, es necesario también realizar registros o dictar políticas para el gobierno y para su gestión, ¿ya? O sea, identificando los datos que ingresan, salen, por qué se mantienen, yo puedo dejar o mantener un acta adecuada o completa de por qué de cuándo es que ingresan, cómo se registran. Esto se puede realizar, por ejemplo, mediante el uso de sistemas informáticos, mediante técnicas informáticas, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, medidas organizativas. En algunos casos nosotros hemos dado asesoría en las cuales las bases de datos que ingresan a una organización son registradas, o sea, existen fichas de bases de datos. Entonces uno puede, por ejemplo, si una herramienta informática es muy costosa, uno puede tomar ese otro tipo de medidas, por ejemplo, organizativas, dictar inventarios de bases de datos o dictar políticas de ingreso de bases de datos a las organizaciones, ¿ya? Entonces, uno tiene que planificar ciber, tiene que planificar los datos, porque una planificación inadecuada puede llevar a que la organización se exponga a ciertos riesgos. Por ejemplo, riesgo de sanciones monetarias. Dependiendo de la información que uno mantenga dentro de su organización, puede existir ciertas multas asociadas al incumplimiento de ciertos estándares de seguridad. Se pueden aplicar multas, que actualmente en Chile son bajas, pero en el proyecto de ley se elevan o se establecen estándares más altos. También pueden existir riesgos de suspensión de actividades de procesamiento de datos. También en el proyecto de ley existe una sanción que puede impartir la Agencia de Protección de Datos, ordenando la suspensión de las actividades de procesamiento de datos personales, que en la actualidad, en muchos casos, para varias organizaciones, supone, por ejemplo, derechamente cerrar, dejar de prestar asesoría o dejar de realizar las actividades que desarrolla. También, y en este caso yo creo que este es el daño más importante que puede sufrir una organización o una fundación, es la pérdida de confianza. Está bastante constatado que la pérdida de confianza, cuando una organización sufre un ataque o no gestiona de manera adecuada la información que ésta mantiene dentro de ella, supone la pérdida de confianza y en la reticencia de las personas a volver a participar con esta organización. Esto uno lo puede ver, por ejemplo, en el mercado, por ejemplo, cuando los bancos o las distintas
por ejemplo, entidades financieras sufren ataques, hay un daño reputacional a estas organizaciones, pero también pueden ser parte, las ONG, sufrir daños reputacionales en este sentido. Y también en algunos casos, especialmente en ransomware, que es un tipo de ataque informático como bien malicioso, si yo no mantengo, por ejemplo, separadas mis bases de datos, no tengo respaldo, la eliminación, muchas veces no intencional, también pueden haber eliminaciones accidentales, puede llevar a que yo esté impedido de continuar prestando el servicio. ¿Ya? Entonces, una planificación inadecuada que puede llevarse, una planificación inadecuada o no llevar adelante una planificación puede exponer a la organización a estos riesgos. ¿Ya? Ahora, muchas veces, ¿en qué resulta esta etapa de planificación? En que muchas las actividades uno identifica ciertos procesos que al final van a ser esenciales y ciertos procesos que no son esenciales. Y esto supone una reducción, por ejemplo, de las actividades de procesamiento que uno lleva adelante. Haciendo todas estas preguntas, uno puede darse cuenta que hay ciertas actividades que no son críticas para la mantención de la organización. Entonces, siempre ustedes tienen que tener esta categorización entre procesos esenciales, aquellos sin los cuales la organización no puede funcionar, y procesos no esenciales, aquellos que son no críticos o que son como accesorios al fin principal o al objetivo principal que tiene la organización. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos que los pueden consultar después, pero el sentido de esto es que toda esta reflexión de planificación probablemente les va a llevar a este resultado. Van a haber procesos críticos esenciales sin los cuales su organización no va a poder funcionar, y van a haber procesos no críticos, no esenciales, que pueden ser accesorios o que pueden realizarse de manera un poco más lax, ¿ya? Y especialmente esta esencialidad, la posibilidad de continuar operando normalmente, suele ser el mejor criterio para determinar qué actividad es esencial o no, al menos informáticamente, ¿ya? Ahora, por regla general, un proceso en materia de seguridad de la información o en ciberseguridad supone en la actualidad recolectar datos personales. Y esto es importante, que por regla general les recomendamos que cuenten con la asesoría de un abogado, por ejemplo, de la propia Fundación Pro Bono. Oye, Pablo, haciendo todas estas preguntas, yo llegué a, a darme cuenta de que, por ejemplo, tengo problemas de integridad en mi listado de socios. Por ejemplo, porque no la puedo mantener actualizada de manera adecuada. Y por eso yo tengo que iniciar, por ejemplo, una campaña para actualizar los datos de contacto de los socios que yo mantengo. Y aquí es donde entran, por ejemplo, las preguntas, habiendo ya planificado la infraestructura, los datos que van a ingresar a mi organización, y habiendo determinado los procesos esenciales y no esenciales, yo inicio con el proceso de creación, de recolección de datos, de recolección de información. Y aquí las preguntas críticas son: ¿tengo autorización para tratar los datos que yo quiero recolectar? O una pregunta que es más peliaguda: ¿tengo autorización legal para tratar los datos que yo mantengo actualmente en mi organización? Que esa es una pregunta que es más incómoda, pero que también muchas veces las organizaciones van a tener que hacerse. Y aquí es donde la legislación actual da dos hipótesis bajo las cuales uno puede recolectar información: cuando la ley la permite o cuando el usuario me autoriza o consiente en ello, ¿ya? Entonces, junto con hacernos la pregunta de si tengo autorización, también es posible, por ejemplo, dictar un procedimiento o dictar o una política o una medida o medidas técnicas u organizativas que regulen el ingreso o creación de bases de datos dentro de mi organización. Entonces, son dos preguntas que van de la mano. ¿Tengo yo la autorización o la habilitación legal para tratar los datos? Pero también yo puedo, por ejemplo, dictar una política de manera de regular y de tener controlado el ingreso de datos o de bases de datos que se crean dentro de mi organización, ¿ya? Y esto también muchas veces va a dar, hay veces que salir a buscar datos sale muy caro o es muy complejo. Y ahí es donde uno se encuentra frente a estos como baches o situaciones que impiden a uno recolectar ciertos datos, y ahí es donde una asesoría, por ejemplo, de la Fundación Pro Bono, junto con una oficina de abogados, puede dar pie a la implementación de soluciones creativas para recolectar información necesaria para la operación de la fundación. Otro punto importante es que el proyecto de ley de datos personales que mencionó Maximiliano en la sesión pasada va a ampliar las razones que uno puede dar para mantener datos personales en su organización. Si se fijan en en esta diapositiva, yo estoy mencionando dos: ley y consentimiento, pero en el proyecto de ley se amplía y hay al menos 6. Se agregan cuatro bases de licitud de tratamiento de datos personales. Estas son razones que yo puedo darle a un socio o a una autoridad, de decirle: oye, resulta que yo tengo estos datos en base al interés legítimo. Yo tengo estos datos porque estoy ejecutando un contrato con ellos. Esta calificación de
por qué ingresan los datos y la razón por la que yo mantengo los datos, por regla general es muy recomendable que lo realicen con un abogado, con asesoría pro bono, pero esto es un proceso como de calificación del riesgo. Por ejemplo, bueno, la adscripción de un socio probablemente va a requerir sí o sí el consentimiento, pero si está suscrito un contrato, probablemente sea la ejecución contractual la mejor base de licitud, porque esa está pensada para una relación persistente que se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, la elección de una en lugar de otra, o la determinación de un proceso de cómo es que yo recolecto datos en virtud del consentimiento, o cómo recolecto yo datos en virtud del interés legítimo, es un proceso que es recomendable que lo hagan con un abogado. Y están disponibles también en la Fundación Pro. Entonces, he identificado los flujos, he identificado las distintas preguntas, la infraestructura, los datos, pero ahora, qué es lo que yo tengo que resguardar? ¿Cómo yo empiezo a darle contorno a esto? Yo tengo que identificar la información que está entrando, el software, los programas que yo estoy utilizando, las personas que participan de los flujos de información. Pueden haber personas internas, pueden también haber personas externas. Por ejemplo, puede haber información que nos envía un CEFAM, por ejemplo, o puede haber información que nos envía, por ejemplo, una organización del extranjero, ¿ya? Estas son personas que uno tiene como que resguardar e identificar de cómo es que están interactuando con la información crítica o con los procesos que yo realizo dentro de mi organización. Aquí, cuando ustedes están identificando los activos que tienen que proteger, porque aquí uno dice, claro, esta información, este software, este hardware, las personas, los procesos que yo realizo al dar ayuda a través de la fundación, al final son cosas que yo estoy teniendo que proteger y que en la medida de mis capacidades, eso es lo más importante, no exigen esfuerzos superlativos, yo tengo que protegerlo. Esto es la misma pregunta que uno hace como, ¿quiénes podrían, por ejemplo, entrar a mi casa de manera sin mi autorización? Por ejemplo, entrar a robar, esto como una pregunta del ladrón. ¿Quién estaría motivado, por ejemplo, de dañar algo que está bajo mi esfera de protección? ¿Ya? Entonces, ustedes siempre en este proceso de flujos de información tienen que identificar los activos que participan de este proceso. Información, los computadores, los programas que se usan, las personas, los procesos y también lo intangible. La marca o, por ejemplo, la buena reputación de una organización es un activo que uno tiene que proteger, o sea, que uno tiene que resguardar de distintas amenazas, ¿ya? Entonces, eh, ya, habiendo identificado bases de licitud para recoger datos personales, habiendo identificado los distintos activos que mantengo dentro de mi organización y que tengo que proteger, ¿qué es lo que hago? Una vez que ya tengo este como inventario, ya tengo un poco ordenada la casa, yo tengo que identificar cuáles son las amenazas con aquellos que pueden alterar o afectar en definitiva la operación o la normal operación de los sistemas de ciberseguridad, de los sistemas de información que yo mantengo. Y para esto se adoptan medidas de ciberseguridad. Y acá hay un catálogo simplemente general de las distintas amenazas que pueden existir. Hay amenazas naturales, por ejemplo, un terremoto, un incendio, por ejemplo, es una amenaza sobre la cual yo tengo que resguardarme. Pueden haber medidas tecnológicas, o sea, amenazas tecnológicas, un ciberataque, pueden haber amenazas humanas, un error de un colaborador, un fraude que se realiza al patrimonio de la fundación, un robo de información para extorsión de los miembros de la fundación. También pueden haber amenazas operacionales, puede haber, por ejemplo, un problema en la cadena de suministros que yo necesito para poder operar, etcétera, etcétera. Entonces, habiendo identificado los activos que yo tengo que proteger, la segunda etapa de este proceso de ciberseguridad, de qué medidas tengo que yo adoptar, es identificar la amenaza, los distintos puntos, los distintos actos que podrían afectar los distintos activos que yo identifiqué. Y aquí yo puse un ejemplo. Una amenaza de un listado de miembros, una amenaza tecnológica sería, por ejemplo, el riesgo de un ataque de phishing. Que un usuario no identifique de manera adecuada un correo de phishing y que por eso pierda acceso o un tercero malicioso adquiera acceso a la información de la organización para robarla, es una amenaza, digamos. Ese es un riesgo cierto, es una amenaza, o sea, sufrir un ataque de phishing. O también puede haber una amenaza humana, un error de un socio al compartir información sensible. Por ejemplo, se manda un correo a los distintos miembros de la información sin poner a los distintos remitentes del correo en copia oculta. Y así se accede al listado completo de información de los correos electrónicos de los socios de esa fundación. También puede haber, por ejemplo, amenazas legales. Si yo no actualizo mis políticas internas o no las tengo simplemente para dar cumplimiento a la normativa legal, eso constituye una amenaza para la organización.
Entonces, habiendo identificado los activos, habiendo identificado las distintas categorías de amenaza, uno tiene las distintas amenazas de las cuales uno puede ser objeto o puede sufrir, uno tiene que identificar las vulnerabilidades que la organización tiene, ¿ya? Y esto se relaciona con la primera etapa, que era la identificación de los activos, ¿ya? Aquí pueden existir distintos tipos de vulnerabilidades en la organización. Pueden haber, por ejemplo, problemas de seguridad, la información está mal encriptada, puede haber una gestión deficiente, por ejemplo, puede que no hayan políticas o que cualquiera, por ejemplo, el pasante que entró a la fundación esté interactuando directamente con la base de datos de la organización. Entonces, por ejemplo, de manera no supervisada, sin control o sin dejar registro de los cambios que se realizan en la base de datos. Porque muchas veces uno dirá, claro, resulta que para el día a día yo tengo que estar constantemente, que todos tienen que estar editando. Bueno, ok, se entiende, pero al menos tomar medidas, por ejemplo, para poder dejar registro y poder, por ejemplo, revertir cambios, ¿ya? De esa es una manera en que uno puede paliar ciertos defectos en la seguridad de la información. Y ahora, ciertos también ejemplos de vulnerabilidades en un listado de beneficiarios, o sea, de personas que reciben ayuda de la fundación. Deficiencias estructurales, por ejemplo, el sistema de información de datos de beneficiarios sin adecuada protección. O sea, si yo no encripto el canal de información, tomo una medida técnica para proteger la información que circula a través de Internet, alguien puede pinchar esa conexión y adquirir en paralelo a medida que yo lo voy adquiriendo la información de los socios que se van registrando, por ejemplo. También capacitación insuficiente puede ser una vulnerabilidad. O sea, si ingresan siempre cada mes, por ejemplo, colaboradores nuevos y no se les capacita, yo estoy creando una vulnerabilidad porque esas personas no van a estar capacitadas para lidiar con los distintos activos de información que hay dentro de la organización, ¿ya? Entonces eso puede ser una amenaza humana y si yo no adopto las medidas adecuadas puede resultar en una vulnerabilidad de la organización, ¿ya? Entonces, habiendo hecho estas distintas etapas, a identificar los activos, identificar la amenaza e identificar las vulnerabilidades, uno luego tiene que identificar la probabilidad de que éstas ocurran y el impacto que esto supone, ¿ya? La probabilidad de que ocurra es la frecuencia con la que se espera que ocurra una amenaza. Por ejemplo, bueno, y a ver, que ocurra un terremoto en Chile es bien usual, pero por ejemplo, un incendio es poco probable que ocurra por regla general. Pero, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un mal ingreso de datos en una planilla Excel es de probabilidad alta, ¿ya? Y ahí uno tiene que preguntarse, la probabilidad de que ocurra una amenaza, de que la vulnerabilidad detectada efectivamente se concrete el riesgo, y cuál es el impacto que este hecho ocurra supone para la organización de uno. O sea, un mal ingreso, por ejemplo, de datos de registro de cuentas bancarias podría impedir que la ayuda que se le está prestando monetaria a una determinada persona no le llegue en tiempo y manera adecuada. O sea, la información no va a estar disponible de manera adecuada, va a haber sufrido afectación en su integridad y eso va a afectar su disponibilidad, ¿ya? Entonces tienen que identificar los activos, las amenazas, las vulnerabilidades y después en un proceso uno identifica la probabilidad de que los distintos riesgos, las distintas amenazas ocurran y el impacto que suponen para la organización. Y tanto la probabilidad como el impacto, por regla general, tienden a categorizarse en alto, medio o bajo. Probabilidad de que ocurra alta, media o baja, o sea, por sí solo, y el impacto también alto, medio o bajo. O sea, pueden haber hechos poco probables, como un ataque cibernético, pero cuyo impacto es muy alto. O sea, puede significar que yo tenga que cerrar la organización. Entonces, a pesar de que es poco probable que ocurra, yo tengo que tomar varias medidas para proteger los distintos activos de mi organización de esa amenaza. Pero, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un incidente que es medio, por ejemplo, un mal ingreso de datos, puede ser corregido de manera rápida. Entonces, el impacto es bajo. Entonces, uno siempre tiene que ir haciendo estos balanceos cuando va realizando este proceso, ¿ya? De cuál es la probabilidad efectiva de que ocurra y cuál es el impacto que supone para mi organización, ¿ya? Bueno, ya cerrando un poco, aquí hay distintas medidas que las pueden consultar después, que ya son medidas más específicas para proteger los sistemas de información que uno mantiene como usuario final, ¿ya? Estas no son medidas de administradores de sistemas, sino que son medidas que uno puede tomar en su día a día. Siempre mantener actualizado el software que uno usa. Por ejemplo, utilizar credenciales de autenticación robusta, proteger los datos. Y en esto en especial, utiliza alguna herramienta de respaldo de tus datos, idealmente automático. La mayoría de las herramientas tecnológicas, por ejemplo, Dropbox, Drive, que tienen mecanismos de actualización automática. O sea, uno puede, cierta información que uno sabe que es crítica, uno puede actualizar
que cierta carpeta se actualice de manera diaria o se respalde de manera automática. Esa es una buena práctica para la información que uno mantiene de manera personal, ¿ya? También proteger a los equipos, ¿ya? Eh, por regla general, uno tiene que bloquear a los computadores cuando uno deja de usarlos. Uno tiene que bloquear la pantalla o poner una clave robusta, ¿ya? Pero esto lo pueden consultar. ¿Ya? Finalmente, habiendo planificado la actividad de procesamiento de la organización, habiendo identificado los distintos activos, las distintas amenazas, las distintas vulnerabilidades, uno tiene que tomar la última medida, que en verdad son dos, que es proteger la información, que acá hay una serie de medidas que uno puede adoptar para proteger la información y también muchas veces, además de proteger, uno tiene que recuperar la información. O sea, cuando uno sufre o ha sufrido un ataque informático, uno tiene que volver a, por ejemplo, recuperar la información que se perdió. También, por ejemplo, aquí es importante, no está acá, bueno, por ejemplo, se cuenta con un plan de comunicación con socios en casos de que ocurra un incidente informático que indisponibilice los servicios. Cuento con un programa de capacitación, cuento con un control de acceso y autenticación robusta. Por ejemplo, por regla general, siempre uno puede producir políticas de controles de acceso y autenticación robusta. Eso es una política que una organización puede dictarse para sí. También los planes de concientización y de uso de los datos. O sea, la criticidad de la información que la organización mantiene, eso es algo que puede informarse y sobre lo cual puede educarse a los distintos miembros de la organización. También la actualización y mantenimiento de software, eso es algo que también puede tomarse tanto a nivel de usuario final, como uno como opera un computador personal, como una decisión que puede adoptar el administrador del sistema. Y también el backup y recuperación de los datos. Implementar programas simples, o bueno, dependiendo de la criticidad de la información de mayor complejidad, para mantener un respaldo constante y automático de la información que la organización está adquiriendo o que está ingresando, porque uno tiene que proteger los flujos de datos que la organización, que al final es lo que lo mantiene viva. ¿Ya? Ahora, nos quedan unos minutos y yo les quería mostrar unas herramientas que yo uso de manera cotidiana para testear la seguridad de la información que yo mantengo bajo mi control. Entonces, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar ya. Un buen recurso para, por ejemplo, testear claves es la siguiente página, bueno, está en la presentación, pero que es Password Tester, por ejemplo. Si ustedes quieren saber si su clave es buena o es pésima, ustedes pueden ingresar a este sitio y pueden, por ejemplo, poner una clave. Entonces, por ejemplo, por regla general, las personas son malas para aprenderse claves como signos arbitrarios. Entonces, una buena recomendación para hacer buenas claves que yo les recomiendo es que usen frases o dichos. Los dichos tienden a ser muy buenos para producir claves robustas. Entonces, por ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras, un dicho típico dice, your password is strong, ¿verdad? Está más o menos, pero el tiempo estimado para romper esta clave es 7 años. Pero, por ejemplo, si yo lo hiciera más largo, por ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras, ya pasa a tomar siglo. Pero, por ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras. Ya, a un computador actualmente le tomaría 3 millones de trillones de años craquear esta clave, ¿ya? Entonces uno dice, claro, esta es una buena clave, pero si uno quiere, también una buena técnica es reemplazar las letras con números. Entonces, por ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras. Y aquí se fijan, estoy agregando las E, las cambié por 3, las O son ceros. Entonces, uno puede ponerse una frase y poner una regla arbitraria. Por ejemplo, todas las E son 3 o las O son ceros. Y uno pasa de tener de billones de trillones a billones de trillones de años. Entonces, esta es como una buena clave para poder utilizarla, ¿ya? Entonces, es una buena recomendación pasar la clave que uno va a utilizar por este tipo de herramientas. Otra herramienta que es muy buena, que se encuentra disponible, si ustedes quieren entrenarse, porque el phishing, ojo con el phishing, si ustedes quieren entrenarse para poder identificar correos falsos, está disponible esta página que se llama Phishing Quiz, que está en la presentación,
en el cual a uno le van presentando distintas mails falsos y mails verdaderos. Y uno tiene que ir identificando cuál es verdadero y cuál es falso, ¿ya? Y a medida que uno va haciendo el test y uno se va equivocando, obviamente, salvo cierta gente que califica como casi como Dios, no se equivoca en ninguna, pero te van dando las razones de por qué es tan malo, por qué esta es lo correcto, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren como entrenar a alguien o quieren ver cómo resultan, en base a si identifican mails falsos, les recomiendo hacer estos tests, porque son muy buenos y a uno en verdad sirven para entrenar el ojo de cuando uno recibe comunicación maliciosa. Otro sitio que yo les recomiendo es este otro que se llama Have I Been Pwned. Por regla general, nosotros tenemos varias cuentas de usuario y vamos dejando distinta información en Internet, ¿ya? Entonces, un buen modo de saber si mi información está expuesta es conectarse a esta página. Esta es una página que mantiene un investigador de seguridad de Microsoft que va recolectando la información de las distintas brechas que han existido en todo el mundo. Entonces, uno puede, por ejemplo, probar con su correo. Yo voy a probar con mi mail personal y uno pregunta, oh, ¿este mail ha estado en alguna filtración? Y sí, bueno, que yo uso mucho internet, en verdad, uno elige la vida gamer y bueno, va dejando sus datos por ahí. Pero yo estaba en total en 7 data breaches, o sea, mi información asociada a esta cuenta ha estado en 7 data breaches. Entonces uno puede bajar y puede consultar en qué breaches ha estado la información de uno, ¿ya? Por ejemplo, el último en que estuvo en el de Twitter, que fue a comienzos de este año. Pero no se preocupen, yo cambié mi clave apenas me enteré de que esto había pasado. Y otra página que siempre es muy buena es la página del CECIR de gobierno. Chile tiene una autoridad que está, bueno, autoridad entre comillas, pero una oficina de seguridad de protección de la información adscrita al Ministerio del Interior. Y el CECIR reporta las amenazas nacionales. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede ir a ciertos recursos, recomendaciones de gestión de información, pero también tiene un mecanismo de verificación de ciertos sitios web a los que uno accede. Entonces, cuando alguien reporta un sitio web falso y uno quiere saber si el sitio web es verdadero o no, si alguien lo reportó al CECIR, uno va a poder consultarlo acá, si es que es falso o no. Y también están constantemente reportando cuáles son las últimas amenazas que están sufriendo los sistemas chilenos. Y eso es muy importante porque estos sistemas, los ataques informáticos que uno está tratando de proteger de toda esta iteración de identificar amenazas, proteger, por regla general son campañas. Se le están haciendo no solo a uno, sino que se le están haciendo a varios. Entonces, por eso es bueno siempre tener abierta esta página del CECIRT para poder ir viendo como, oh, resulta que este mail de amenaza está reportado o alguien lo reportó hace 2 horas. Entonces, no lo abro, ¿ya? O se lo mandan al encargado de seguridad de la información de su organización o al que está a cargo de eso y él hará la gestión que corresponda, ¿ya? Eh, bueno, eh, esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, creo que tenemos un tiempo suficiente para preguntas, si estamos todavía en tiempo para eso, ¿no, Natalia? Sí, no sé si tienen preguntas, si hay preguntas de la audiencia. En el chat no veo preguntas. Ujú. Todo muy claro. Sí, solo un punto aquí llegaron en su momento algunas preguntas. Si yo estoy interactuando, por ejemplo, con jurisdicciones extranjeras o con otros países, yo tengo que adecuar mis políticas de privacidad o mis consentimientos para interactuar con esas jurisdicciones. Y eso es algo que por regla general los abogados de las oficinas que están adscritos a Probón y que ven datos personales lo hacen de manera diaria. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden consultar y sí o sí va a llegar una respuesta. Eh, ¿Cuáles son los... No, eso en verdad. Eh, lo más importante es la interacción a través de distintas jurisdicciones. O sea, si están adscritos a distintos países, eso es algo a lo cual ustedes se tienen que abocar especialmente, porque por regla general, en Chile estamos muy atrasados y son otras jurisdicciones las que están más avanzadas en estas materias. Entonces, por eso es bueno adoptar medidas para que la otra organización que está en otro país más avanzado no tenga problemas con la información que recibe desde Chile. Eso. Buenos días, yo quisiera hacer una consulta. Me presento, soy María Cid, trabajo en una consultora que se llama Valor Empresas. Ujú, Actualmente nosotros estamos trabajando en la implementación de la ISO 27001, que está asociada a la seguridad de la información.
me interesaría saber qué normas chilenas son las que aplicarían para esa norma, si es que Sí, aplica alguna o no. sí, no, la ISO 27001 es como el estándar de seguridad. Bueno, el Instituto Nacional de Normalización incorporó las normas ISO y en especial las normas de seguridad de la información. La 27001 está incorporada como un Sí, estándar internacional, nacional, entonces, ¿sí? nacional e internacional. Entonces, si ustedes están implementando la ISO 27001, ese ya es un estándar alto de cumplimiento. O sea, ese es un estándar que si uno, si alguien le consulta a uno, por ejemplo, llega una autoridad, oye, resulta que hubo una filtración de datos, o que cómo es que ustedes están controlando sus procesos internos y ustedes muestran, no estamos adecuando o acreditando formalmente, o al menos siguiendo como estándar la ISO 27001, ese es un estándar alto y adecuado que va a resolver, yo creo, la mayoría de los problemas a los cuales uno se podría enfrentar. O sea, la 27001 es un buen estándar, permite acreditar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad que exige la ley. Así Sí, lo que que, pasa es que nosotros somos una consultora que está internamente compuesta por 4 empresas y dentro de esa empresa la que yo represento es la de desarrollo de software que se llama Valora Labs. Entonces nosotros ujú, como Valora Labs, que somos partners de las otras empresas, llevamos el tema informático de Valora Empresa para trabajar con empresas nacionales, especialmente de la minera del país. Entonces ujú, nosotros vemos un tema de datos legales. Ese es el tema, el porcentaje de cumplimiento legal que tienen las mineras con los temas asociados a las sustancias químicas que tienen almacenadas en su recinto, ¿ya? Esa es como la globalidad de lo que hace mi empresa. Entonces nosotros, como Valora Labs, estamos implementando la ISO 27001 para llevar el control del porcentaje legal de cumplimiento que tienen las empresas en nuestro país con las sustancias químicas. Entonces, ujú. dentro de eso, la parte que aún estoy trabajando, porque yo lo lidero, es qué normas chilenas aplicarían a la ISO 27001. Esa es la duda. No sé si lo puedo consultar a usted Ah, como sí, empresa o sea, nos puede en un consultar, correo, pero como para asesoramiento más específico, para yo poderle explicar el contexto actual de nuestra organización y qué leyes del día de hoy aplican y si es que aplica o no alguna, porque a lo mejor no aplica ninguna. Entonces, no, sí, eso se es lo aplica. que... Claro. Se aplica. Por regla general, para efectos de datos personales, depende. Yo diría que habrían dos leyes que aplican, digamos. ¿Ya? La primera, la ley 19.628, que es la ley sobre protección de la vida privada, que es la ley de protección de datos personales. Entonces, cualquier ¿Ya? dato personal que ingrese a la organización estaría asociada a esa norma. Ya ¿Ya? vinculado con la ISO 27001, también están publicados, se publicó recién la, bueno, también lo pongo en un correo, pero el NIST, National Institute of Standards and Technology, que es la autoridad estadounidense, ofreció ¿Mm? una taxonomía de clasificación de datos que ingresa, que se homologa muy bien a las normas ISO y que yo creo que permite dar un buen cumplimiento a la ley 19.628. Y las otras leyes que, para efectos de protección de la vida privada, serían las normas laborales. Ya, Ok. dada la naturaleza de dado que la legislación chilena está tan atrasada en materia de protección de datos personales, la 19.628 tiende a ser una norma más conceptual, tiende a darte definiciones o criterios, pero los que tienden a dar cumplimiento a las normas de protección de datos personales, no hay una autoridad de protección de datos personales, son otras Ok. autoridades. Y en este caso, la Dirección del Trabajo en materia minera, especialmente, que son un poco los campos que usted me está mencionando, ¿Mm? son donde hay hartos estándares o criterios de cumplimiento. Entonces ahí está el Código del Trabajo, especialmente el artículo 154 y el 154 bis, que se refiere al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Entonces ahí hay un tema con la bajada laboral y cómo es que las empresas interactúan con las normas laborales en materia de protección de datos personales. Y esos son los dos mayores focos de riesgo para una organización que trata de datos actualmente, Ok. al menos en la línea que me menciona. Sí. Gracias. Ah, y Natalia, lee la Hay pregunta una del chat. pregunta en el... Sí, dale con la pregunta al chat. Sí, sin ningún problema. Si puedo ampliar, la pregunta del chat es, ¿puede ampliarlo e incluir cláusulas en los contratos de las personas que manejan nuestros datos personales? Claro, no hay en este proceso de identificar los distintos flujos, de planificar las actividades de procesamiento de datos personales, va a suceder que cuando ustedes empiecen a identificar a las personas que interactúan con estos flujos de información, van a haber ciertas personas que
hacen tratamientos más críticos o que cumplen roles más críticos. Una buena recomendación es no personificar, o sea, que no sea Pablo el apóstol el encargado, sino que es el abogado, convertir las actividades más críticas en un cargo, ¿ya? O sea, en alguien que gestiona. Entonces, el contrato o laboral o el contrato de prestación de servicios que uno mantiene con esa persona, con ese cargo que realiza el tratamiento de datos personales, por regla general tiene que ser más extensivo, más riguroso. Por ejemplo, una cláusula de datos, una cláusula de protección de datos personales de alguien que gestiona una base de datos, por ejemplo, puede incluir el listado de actividades a las cuales está autorizado a realizar. Por ejemplo, esta persona realizará la mantención de las bases de datos de la fundación para una adecuada función y además se sujetará, por ejemplo, a la política tanto. Entonces, uno puede amarrarlo en esta capa alta, en esta reacción alta de sujetarlo para el cumplimiento de los fines de la fundación, uno lo constriñe, o sea, lo limita solamente a los fines de la fundación, no a otros fines, y uno también puede dictar una política que puede nombrarse en la cláusula del contrato de trabajo o de la prestación de servicios que se suscribe con este tercero proveedor o con esta persona, que uno puede modificar de manera constante. Por ejemplo, una política tiende a ser más fácil de modificar, una política interna tiende a ser más fácil de modificar o adecuarla a las necesidades tecnológicas o a los cambios regulatorios y legales que se sufren en esta área, que son constantes, de manera de resguardar los intereses de la organización. Entonces uno le da estas dos como capas. O sea, primero la reacción general de restringir a los fines de la organización y después a una política que uno se dicta o que puede ir actualizando. Y ahí ese es un modo en el cual se puede restringir o constreñir o controlar más bien cómo es que se mantienen o ingresan los datos a la organización. Pero no, pueden escribir y vamos a profundizar mucho más en este punto. ¿Hay más preguntas? Eh, Bueno, nuevamente agradecer a José Pablo por la conversación el día de hoy. Espero que para todos haya sido un espacio muy formativo y enriquecedor. Si quedan con dudas, es muy importante que hagan sus consultas en nuestro chat online, habilitado de lunes a jueves de 10 a 12 y de 3 a 5, donde serán atendidos por un abogado experto a través de plataformas de Facebook e Instagram, y nuestro correo probono@probono.cl, o a través de una asesoría jurídica personalizada a través de nuestra página web www.probono.cl. En la parte superior derecha pueden hacer clic en contacto y luego ingresa tu caso. Así que muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias nuevamente, Juan Pablo. Bueno, gracias a ti, Natalia. José Pablo, perdón. No, no importa.